¿Pasamos? Sí. Por acá. No sabía que tenías tan buen gusto para la decoración. ¿En serio? ¿Tú crees? Yo no creo. Esta casa es de Catalina. Ah, ya entiendo. Todo queda en familia. Bueno, la verdad es que la compró con el dinero de la venta de un departamento que tenemos en la playa. Así que técnicamente... No me des explicaciones. Todo está claro. No, al contrario. Es que no quiero que haya ninguna duda. Quiero empezar una nueva vida y la verdad es que no me importa dónde. A mí sí. ¿No lo ves? Catalina. Está en todas tus decisiones. Bueno, tampoco pensaba quedarme aquí. Esto es algo temporal en lo que encuentro un lugar para nosotros. ¿Te das cuenta? Todo entre nosotros es a medias. Estás medio separado. Nosotros estamos medio unidos. No. Dos ex esposos que se intercambian la casa. Seguramente tiene una llave de aquí. No sería raro que a lo mejor entre en cualquier momento, ¿verdad? A ver, Julieta, por favor, seamos optimistas, ¿sí? Mira, acabo de vivir algo muy duro. Casi pierdo a mi hijo. Te perdí a ti. Bueno, ahora mi hijo se está recuperando y yo quiero salvar lo nuestro. Lo siento. Pero yo creo que no puedo regresar contigo mientras todo siga dependiendo de tu ex. Por favor. ¿Me entiendes? No, mi amor. Mira, ya me fui de la casa. Por fin tenemos un lugar donde podemos estar juntos. ¿Aquí? ¿Y más o menos quieres que me convierta en tu amante? No, quiero que vivas conmigo. A ver, ¿qué está diciendo? Eso no puede ser, ¿eh? Mi gatita jamás se iría con ese tipo. ¿Estás sordo o te haces? Antonio me abandonó, o sea, se fue de la casa. ¿Y sabes qué? Ahorita han de estar juntos. No. ¿Qué? Porque tuviste que poner de acuerdo con esta... Mamá, por favor, no te metas. Esto no le va a gustar a mi hermana Julieta. Ey, tú calladito. Y no repitas nada de lo que escuchaste. Déjame solos con la señora, por favor. Elvis, por favor. Mamá, por favor. Está bien. A ver, vamos a dejar unas cosas claras aquí. En primer lugar, yo no le permito que me siga tratando como un empleaducho, ¿ok? Segundo, que sea la última vez que pisa mi casa, al menos para hablar de esto. Y tercero, yo conozco muy bien a mi gatita. Y yo sé que no tiene planes de irse con ese hombre. Eso era antes. A esta hora ya debe de saber que Antonio está viviendo solo. ¿Y qué crees que va a pasar, tonto? No sé. Ayúdame a sacarla del camino así, ¿se puede? ahorita. Hola. Ay, perdón, es que la puerta estaba abierta. ¿Señora Catalina? Ay, cálmate. ¿Por qué estás tan paranoico? Viviana, soy muchas cosas, pero sordo no. Y escuché perfectamente cuando Lalo te preguntó si me habías dicho la verdad. ¿De qué verdad están hablando? ¿Es del trabajo? Sí, no, sí. ¿Sí o no? No, o sea, es que sí y no al mismo tiempo. Pero realmente lo que le estaba diciendo es que, pues, que te tenía que decir, nada más. Ok, Vivi, si tienes un problema que me tengas que decir, dímelo. Necesito saber. No. O sea, digo, es que no me siento cómoda hablando del tema y ya. Ok, entonces, Lalo, por favor, dime cuál es el misterio. A ver, lo que pasa es que Vivi hizo algo de lo que yo no estoy orgulloso. ¿Qué hizo? Terminemos con esto de una buena vez, ¿sí? A ver, listo. Por este trabajo, perdí el año escolar. ¿Ya? ¿Contento? ¿Cómo que perdiste el año escolar? Eso no era necesario, Viviana. No debiste haber descuidado los estudios. A ver, cálmate. No te pongas así, que eres mi jefe y no mi papá. Gracias, bro. Estar a tu lado es el sueño de mi vida desde que te conocí. ¿No sabes las veces que he deseado este momento, de verdad? ¿Quieres que vivamos juntos? Sí. Sueño con despertar a tu lado todos los días. Todos. ¿Y ya lo hablaste con tus hijos? No, todavía no. Supongo que iremos poco a poco. Ahora entiendo, sí. Primero nos vamos a conocer, a ver si nos llevamos bien. Después seremos novios hasta que por fin algún día podamos hacer una vida juntos. Sí, claro, así es. Pero vamos, tampoco es algún día. Yo quiero estar contigo. Quiero tener un espacio para vernos sin presiones. ¿Quieres que sea aquí? Esto es de Catalina y todo habla de ella. Huele a ella. ¿Tú cómo crees que me voy a sentir? Sí, tienes razón. Mira, voy a buscar esa casa que soñamos con las bugambiles en el jardín. ¿Te acuerdas? Eso es lo único que tengo de ti. Sueños y nada más. Nos vamos a hacer realidad, amor. ¿De acuerdo? Démonos la oportunidad de ser felices.
Mira, mi situación familiar está resuelta. Mis hijos saben que te amo y Catalina también. Julieta Vargas, ¿quieres ser la mujer de este lunático que un día te ayudó a escapar de una vida equivocada? ¿Y ser felices hasta que la muerte nos separe? ¿Qué voy a hacer contigo? Sí quiero. No, pero antes te tengo que preguntar algo que es muy importante para mí. ¿Tú quieres tener hijos conmigo? ¿Elvis te va a alquilar una habitación? Qué pequeño es el mundo. Fíjese que pensé exactamente lo mismo cuando la vi aquí. Yo no sabía que usted también era amiga del Elvis. No, a ver. Nuestra amistad es de ser vecinos comerciales. Es decir, la señora tiene una boutique cerca de mi joyería. Nada más. No me tienes que dar explicaciones. Digo, yo solamente vine a traer mis cosas, pero si vengo en un mal momento, ¿puedo venir después? Tranquila, no pasa nada. ¡García! Sí, señor, dígame, presente. Hola. Por favor, lleva a la señorita a la habitación de Elton. Ey, que no le falte nada, ¿ok? No le va a faltar nada, señor. Perfecto. Bienvenida a la familia Rosales. Ay, señorita, perdón. Ay, sí estaba pasando. Pesada, ¿eh? Listo. Deberías de tener cuidado con esas niñas, ¿eh? Porque se enredaron con mi hijo mayor y le hicieron creer que estaban embarazadas, ¿no? A mí casi me da un infarto cuando pensé que iba a tener 2 nietos y encima abuela yo a mi edad. A ver, tranquila. Aquí nadie se va a enredar con ellas, ¿ok? Eso es punto y aparte. Y en cuanto a Julieta y su exmarido, no se preocupe. Yo no creo que Julieta esté pensando en volver con él. Porque ella va a adoptar una niña hermosa. ¿Adoptar? Así. ¿Tener hijos contigo? Sí, claro que sí, es obvio. Digo, supongo que todas las parejas tienen hijos, ¿no? Aunque te confieso, no me lo había planteado. Porque ya tienes 3. En tu caso sería tener más hijos, pero yo no tengo ninguno. Sí, lo entiendo. Pero vamos, tener hijos es parte del futuro de una pareja. Sí. Vamos, mira, quiero decir, es algo que va a pasar más adelante. Sí, claro, pero para mí es importante. Por eso necesito saber si al menos tendrías un hijo conmigo. Un hijo de los 2. Por supuesto que sí, mi amor. Lo que pasa es que en este momento no me esperaba que fuese una prioridad para ti. Todavía tengo el problema de Javi en la cabeza. Entiendo. No te voy a mentir, para mí es una prioridad ser madre. Y ahora que tengo el amor de mi vida enfrente, quiero formar un hogar. Tú no eres alguien para solamente dormir, ¿me entiendes? No, por supuesto que te entiendo. Vamos, yo nunca pensé en estar contigo solamente por eso. Simplemente creo que los hijos deberían ser para más adelante. No te engañes. Solo hay que verte la cara para darse cuenta que ni siquiera lo habías pensado. No. A ver. Tal vez sí por lo que dices que ya tengo los míos, ¿no? Vamos, pero si vivimos juntos, algún día tendremos los nuestros. No te esfuerces. Es evidente que no va a funcionar. Y no es por tu ex, ni por tus hijos, sino por mí. Lo siento, pero no voy a renunciar a la posibilidad de ser madre. A ver, don Paco, ¿cómo que no sabe dónde está Julieta? ¿Por qué me engaña? Está con él, ¿verdad? A ver, pero qué ganas de torturarte, muchacho. Ella tiene que resolver su vida. Lo único que va a conseguir con ese tipo son lágrimas y dolor, don Paco. No le va a dar la vida que ella se merece, por favor, entienda. Bueno, yo solo sé que la está buscando porque se fue a su casa. Claro, para tenerla de querida. Yo sé cómo son esos millonetas. La quiere para pasar el rato y después que, ya tiré patadas, ya me voy con mi familia. Elvis, no creo que Julieta y Antonio lleguen a nada, y menos ahora que ella quiere adoptar a una niña. Ella tiene sus hijos y Julieta no le va a seguir aguantando que la ponga de última en la lista. Pero bueno pa'l drama, ex-suegro, ¿eh? Yo estoy dispuesto a esperarla toda la vida. Pero que esté con ese tipo, pues no, yo no lo voy a soportar. Mira, ahora lo que Julieta necesita es paz, quiere tener un hogar y sinceramente creo que solo lo podría tener contigo. No puedo creer que después de todo lo que hemos pasado nos vamos a distanciar por esto. Terminé con un matrimonio de 23 años. Un momento, a mí no me metas en eso. No fue por mi culpa. Yo no te mandé a terminar con tu esposa. Eso lo decidiste tú. Y si nunca te hablé de mi deseo de tener hijos es porque para mí era obvio. Enamorarme del hombre ideal, formar un hogar, tener nuestros hijos. Sí, claro. Yo también lo pienso. Vamos,
tienes razón, sí. Te aseguro que para mí también es así. O sea, perdón si no me ves ilusionado con esto, pero es que nos ha costado estar juntos. Que estoy luchando contra todo y contra todos. Antonio, tú tienes una familia. Yo he pasado mi vida dedicada a los demás, a verlos felices. No quiero esperar por algún día, yo quiero que mi vida sea ahora. Yo también. Entiéndeme, yo no puedo causarle más dolor a mis hijos. Sí. Tener un hijo en este momento sería irresponsable de mi parte. Necesitamos tiempo, mi amor, ¿sí? Toma el tiempo que quieras. Gracias. Pero nuestro tiempo se acabó. Desde que apareció Eduardo, siento que hay un antes y un después en nuestra relación. Eso no es justo. Creo que te estás dejando llevar por los celos y estás viendo cosas en donde definitivamente no las hay. Puede ser, pero todavía no me respondes. ¿Aún sientes algo por él? A ver, o sea, pues sí, lo quiero mucho. Y bueno, pues es simpático y es muy ocurrente. Esteban, ¿qué te digo? Me gusta que sea el papá de Carlitos. Aparte, mira, cómo se han dado las cosas, la verdad es que no esperaba que Eduardo reaccionara así y se ha portado increíble. Y pues no sé, me admira mucho que el amor que siente por Carlitos lo esté cambiando para bien. Wow. Y eso sí que no me lo esperaba. Sabes que de eso a enamorarte solamente hace falta un beso. Si no es que ya te lo dio. ¿qué te pasa, Esteban? Estoy llegando tarde a una reunión, pero por lo menos ahora sé por qué no quieres fijar la fecha de la boda. No se ha entendido nada. Tú pides tiempo como una solución desesperada para que acepte una relación a medias. Perdón, pero no tiene sentido seguir así. ¡Guau! Nunca lo había visto tan claro como hoy. Y esto no es por falta de amor, porque yo te amo. Por eso prefiero salir de tu vida. Yo te amo. Quiero que seas feliz. Y mi felicidad está a tu lado, ¿sabes? Así te me muero. No, te va a doler al principio. Tienes el amor de tus hijos, eso te va a ayudar a salir adelante. A mí me toca construir mi vida desde cero porque no tengo nada. ¿Vas a renunciar a lo nuestro solamente porque te pido tiempo para tener una familia? No, es que no es eso, no es eso. Hay que ver la realidad. Mira, tenemos que aceptar que vamos en trenes distintos. El nuestro terminó. No, Julieta. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves. Y no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas